Que la gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de ayer fue un tema interesante. Por fe eche su ansiedad sobre Dios. Fue un tema muy importante sobre el asunto de la ansiedad. Recuerde, toda esta semana va a estar enlazada como una cadena que estamos haciendo para hacernos fuertes en Cristo Jesús. El tema del día de hoy es: por fe, limpie su corazón con Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Escuchó bien? Si confesamos nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Así es. ¿Se da cuenta que aquí hay una frase, hay una palabra inicial? Sí, sí. Interesante, ¿no? Sí decimos que tenemos comunión con Dios. Sí es que andamos en la luz. Sí es que no tenemos pecado, etcétera, ¿no? Etcétera. Acá dice, si confesamos nuestros pecados. Se lo voy a resumir de una manera muy simple y sencilla. Confesar nuestros pecados es, en otras palabras, decir lo mismo, decir la misma cosa, decir la misma cosa, decir la misma cosa como Dios ve el pecado. Muy bien. Así que, por favor, significa, mi amado amigo y hermano, que cuando uno viene a Cristo, ya tu ansiedad ya fue echada el día de ayer. Y ya todo aquel que se hizo cristiano el primer día empieza a echar su ansiedad sobre el Señor. Porque no podemos nuevamente poner nuestra ansiedad sobre nuestros hombros. Pero tiene que nuestro corazón siempre estar limpio, limpio. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados. Interesante, ¿no? En otras palabras, es como decirle a Dios, sí, Señor, tú tienes razón. Y lo que yo digo, lo digo tal como tú lo dices, Señor. Igualito como tú dices. Y tú te acercas de corazón a Dios. Recuerda, amigo, no por los pecados pasados, por favor. No, mi amado hermano. Déjeme contarles 3 episodios en la vida de 3 personajes importantes, en la cual uno ha ido aprendiendo en la vida. Déjenme contarles el episodio de un matrimonio que un día quiso servirle a Dios de todo corazón. Hace muchos años atrás, este matrimonio quiso servirle a Dios, pero este matrimonio empezó a crecer en fe entre ambos. Este matrimonio empezó a tener mucha comunión con Dios y empezaron a tener mucha comunión entre esposos y esposa. Esposo y esposa, mucha comunión. Y con Dios y también mucha conversación entre ellos. La confianza que tenía se abrió más. Entonces ellos quisieron servir a Dios. Tenían el ánimo, el deseo, el amor ferviente de servirle a Dios. Y entre ambos tuvieron una conversación muy edificante. Muchas cosas que no podían decirse antes se dijeron, en verdad. Pero como este matrimonio tenía mucha comunicación entre ellos, les ayudó al venir a Cristo. Porque los dos fueron a Cristo, expresaron las cosas como Dios veía en sus corazones, y ellos, al sentirse libres, derramaron su ansiedad sobre Dios. Y déjeme decirle que es un matrimonio en el cual está sirviéndole a Dios de una manera gloriosa y maravillosa. Pero sucedió algo entre ellos. Entre ellos empezó a haber confesión. No estoy diciendo que usted haga lo mismo, tenga cuidado. Esta es la manera como este matrimonio operó. Dios obra de muchas maneras distintas y diferentes. Tenga mucho cuidado, por favor, en cuanto a su comunión personal, individual y en cuanto a su relación como pareja. Pero si usted, amigo, con su esposa, ambos están en los caminos de Dios, ambos están sirviéndole al Señor, entonces sería importantísimo que los dos también conversen sincera y abiertamente para que sea un canal de bendición en la obra de Dios. Un joven, hace también bastante tiempo atrás, tenía esos deseos, esos ánimos de servirle a Dios. Ese joven habló con Dios, Dios limpió su corazón
pero este joven no podía sacar algo de su interior. Y ese joven fue a hablar a un profesor. Su profesor, gracias a Dios, era cristiano. Entonces este joven le dice, un joven de quinto de secundaria, que estaba a punto de salir del colegio: profesor, yo quiero servirle a Dios. Soy cristiano desde hace 6 años, pero tengo una carga, un peso dentro de mi corazón. El profesor le dijo: echa tu ansiedad sobre él. El profesor le dijo: ve, confiesa tus pecados al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y de toda iniquidad. Tú quieres servirle a Dios, Él va a usar un vaso limpio. Este joven fue a Dios, confesó su pecado y después fue donde su profesor le dijo: profesor, esta es la situación por la cual yo he estado pasando. Imagino por lo que pasan a muchos jóvenes en cuanto a sus relaciones sexuales. No puedo detallarlo, pero ya me imagino ustedes qué estará pasando con este joven. Este joven ese día realmente experimentó la fidelidad de Dios, experimentó la limpieza de su corazón, y este joven se acercó a su pastor, habló con su pastor, porque el profesor le dijo: ve, habla con tu pastor, y el pastor se quedó maravillado y asombrado de la genuinidad, de la autenticidad, de la sinceridad de este muchacho que confesó su pecado a Dios y entendió que Él es fiel justo a las promesas que el Señor tiene para con él. Con ese corazón limpio empezó a servirle de una manera gloriosa a Cristo y sigue sirviéndolo en su congregación aún hoy en medio de este tiempo de coronavirus. También hubo una señorita. El caso de la señorita fue diferente. Esta era una señorita adolescente, más o menos unos 12, 13 años. Esta señorita tuvo una conversación con su pastor, pero no abrió todo su corazón. Guardó algo dentro de su corazón. Ni siquiera lo conversó con sus padres, con nadie. Tenía mucha vergüenza. Esta señorita pasó un año y medio, pasó 2 años, ya tenía sus 15 años, y esta señorita entendió de la importancia de realmente confesar nuestros pecados. Les dije al inicio, confesar nuestros pecados es decir la misma cosa como Dios lo ve. No es que tengo un problema. No. No, es decir las cosas como Dios lo ve. Soy adúltero, soy borracho, soy mentiroso, soy mujeriego. Decir las cosas como Dios lo ve. Eso es decir una misma cosa. Eso es confesar nuestros pecados. Eso es lo que significa, mi amado amigo y hermano. Eso es. Esta señorita quiso servirle a Dios. Ella no podía entrar en ministerio. ¿Por qué? Hasta que esta señorita ya no pudo más, llamó por teléfono a su pastor y como no pudo contactarse, le envió un WhatsApp. Le dice: pastor, no fui sincera en ese día de mi entrevista con usted. Esto realmente es lo que confieso de mis labios, porque quiero ser un instrumento con un corazón limpio para Dios. ¿Sabe? Esos 3 casos entendieron que no podían seguir viviendo con un corazón contaminado, con un corazón sucio. Esos 3 casos, los 3 fueron cristianos, pero después de echar su ansiedad tenían muchas circunstancias en sus vidas, muchos problemas personales, emocionales, espirituales, y dijeron: ya no puedo más, confieso todo mi pecado a Dios, digo las cosas como Él dice, y me humillo, y me acerco a Dios. Confieso que su palabra me dice que Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarme de toda maldad y de toda iniquidad. Los tres casos dijeron: yo me acuerdo del hijo pródigo, cómo regresó a su casa. Este hijo pródigo regresó a su casa realmente sucio, maloliente. Venía de una pocilga. Nadie esperaba que su padre le pusiera ropas nuevas a aquel joven sucio y harapiento. El padre realmente le dijo: hijo mío, has vuelto a casa. Cuando usted confiesa su pecado a Dios, ¿se acuerda de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerda que levantó su mirada al cielo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y fue ante su padre, y su padre lo abrazó, y lo vistió. Le puso realmente esa vestidura celestial que el Señor pone
a cada uno de aquellos que se humillan y vienen ante su gloriosa y santa presencia. Cuando usted confiesa su pecado a Dios, ¿sabe, amigo y hermano? Significa que usted ha dicho lo mismo sobre lo que Dios opina del pecado, porque el pecado es un hecho terrible. Dios lo detesta y ahora usted también lo aborrece. La confesión, ¿sabe qué hace? Restaura la relación de comunión y compañerismo con nuestro Padre Celestial. Así como el hijo pródigo restauró su comunión con Dios, restauró su comunión con su Padre. ¿Se acuerda ese matrimonio? Restauró su comunión con Dios, restauró su comunión entre ellos. Le sirven a Dios de una manera maravillosa y gloriosa, así como este joven y esta señorita. Ese es el proceso. Usted ya echó su ansiedad sobre Dios. Su corazón siempre tiene que estar limpio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Medítelo hoy en todo este día. Recuerde, amigo y hermano, por fe, limpie su corazón con Dios. Permítame terminar haciéndole una simple y sencilla pregunta, mi amado hermano. ¿Dejará que el pecado siga destruyendo su comunión con Dios?